Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, oh, por siempre. Te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, por siempre, por siempre. Su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Su nombre es, no hay otro nombre. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, y nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Aquel que permite lo bueno, señores, y eso es algo que me ha estado dando fuertemente. Aquel que permite lo bueno también permite lo malo. Aleluya. Y ya nosotros no decimos: hay alguien que me está tentando, hay alguien que me está haciendo la guerra, sino que Dios mismo está forjando un carácter en nosotros para ser buenos administradores de esa gracia merecida. Así que denle un aplauso a Cristo por ese sacrificio y la persona que continúa. Bendecida noche, amada iglesia. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Como siempre,
Siempre es muy diferente mirar desde la perspectiva de la plataforma. Los rostros todos inclinados hacia una misma dirección, observando a uno, ¿Quién diría que yo sufro de miedo escénico? Bueno, ya está usted si me cree. Pero ustedes están muy lindos. Veo algún nivel de detalle en algunos que se tomaron su tiempo. Y agradecemos a Dios porque usted entiende el espíritu y la convocatoria que nos reúne en este lugar. Y que de alguna forma, aún lo que hablamos, lo que modelamos y aún la ropa que vestimos, habla de la vida de Dios que está en nosotros. Y el tener en orden esos detalles habla muy bien de ustedes. Y quiero que ustedes den un aplauso al Señor y a ustedes. De verdad, yo sí que usted se lo quiere dar, A Johnny, que lo vi con una camisita rosada, te queda bien, viejo, ¿oíste? Bendito Dios, este hombre, ¿para se fue para allá? Yo no estaba hablando de eso, yo. Miren, la labor de edificación que se ha venido trazando con relación a lo que es la oración, es un tema que pone fuerte demanda sobre los hombros de todo aquel que pretende abordar este tema para redefinirlo. Porque entre nosotros no se discute la oración. Nadie discute si hay o no que orar. Todo el mundo lo asume como un imperativo de que es necesario orar. Sin embargo, hay vacíos existenciales dentro de nosotros, lagunas que no se han podido cubrir, que creo que, haciendo honor a la verdad, podríamos hacer libros y libros de las peticiones que hemos hecho a Dios en oración y que nunca han sido respondidas, y que yo añado, no serán respondidas. Y de alguna forma pretendo sobreedificar sobre algo que el pastor Osvaldo y el pastor Luis Miguel han estado trabajando domingo tras domingo con relación a este tema de la oración. Me gustaría, por favor, que si dentro de lo posible usted puede anotar. Yo estoy un poquito afectado de la garganta. Voy a tratar de ir lo más despacio posible. Tome anotes. Por favor, haga como dijo el pastor. Lo que sea que usted escuche, que no se parece a la imagen que usted tiene incorporada en la mente, por lo menos dese el chance de verificar si lo que se está diciendo es así. Padre, te doy gracias porque en esta convocatoria que nos une como cuerpo, nos hemos dispuesto a que tu Espíritu nos enseñe con relación a este tema que tiene tantas oscuridades, que todos hablamos muchas veces que sabemos, pero necesitamos ser enseñados por ti. Queremos ser precisos. Espíritu Santo, silencia nuestros sentidos externos para que podamos escuchar con precisión lo que tú dices a nuestro espíritu, para que esto que tú has estado haciendo y gestando en nosotros se pueda incorporar. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Todo lo que se va a redefinir trae un gran compromiso, porque por lo general cuando uno decide darle una forma a un árbol, uno tiene que siempre destruir la forma que ese árbol tenía anteriormente y conformarnos a lo que Dios piensa de algunos temas o lo que las escrituras nos permiten ver. Es un tema que de alguna forma va desconstruyendo las imágenes preconcebidas
que nosotros tenemos acerca de eso en lo que estamos siendo trabajados. Ninguno de nosotros discute que orar es hablar con Dios. Lo único incongruente de esta definición es que una conversación o un diálogo, para ser considerado como un diálogo, tiene que haber una o dos o más personas involucradas. O sea, hay una interacción de pregunta-respuesta. De lo contrario, si estos elementos que acabo de mencionar no se conjugan, tal cosa no puede ser considerado un diálogo. Por el contrario, puede ser considerado un monólogo. Y parece ser que nuestras oraciones, más que ser algo que yo converso con el Señor, algo que yo platico con Él, se ha vuelto un monólogo donde solamente unidireccionalmente nosotros le decimos a Dios: esto es lo que queremos que hagas, esto es lo que yo pienso, mira, esta es la lista de lo que quiero que tú resuelvas. Pero parece ser que esa conversación no tiene la interacción del receptor, porque aparentemente él no está involucrado. Y nosotros apostamos en el error y decimos: Dios no me contestó esta semana, pero la próxima Él lo va a hacer. Y muchos de nosotros tenemos larga data en la vida de fe, orando con este mecanismo, donde hay oraciones que nunca las han respondido. Y uno se pregunta, si es un diálogo, ¿por qué el Señor no contesta? ¿Será acaso que Él no me está escuchando? Y esas son preguntas que uno tiene que sostener al momento de redefinir lo que es la oración. Porque si queremos tener una conversación o hacer una oración efectiva, tenemos que verificar lo que hemos estado practicando como oración, porque si fuéramos honestos, muchos de nosotros entraríamos en crisis. Porque hay muchas cosas que yo pedí que nunca las respondieron. Y lo peor aún es que, apostando en el error, nosotros hemos dicho que no lo hemos recibido por falta de fe. Y eso es tratando de escudar el vacío, la laguna que hay de por qué parece ser que yo solamente hablo con el Creador, pero que el Creador nunca me responde. Y sobre eso quiero basar lo que voy a hablar en esta noche. El pastor Osvaldo explicaba, yo quiero que anoten dos textos. El primero se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Y el segundo lo utilizó el pastor Luis Miguel en Hebreos capítulo 1, verso 1. Y yo quiero que usted me preste mucha atención a lo que voy a tratar de explicar. Una oración va dirigida a nuestro Padre, pero para que nuestra conversación, que es lo que es la oración, con Él sea efectiva, tiene que hacerse haciendo uso de un mecanismo de comunicación donde nosotros hablemos en un lenguaje comprensible por el receptor. Este principio, que parece simple, es de donde se desprende lo que nosotros pudiéramos denominar una oración o conversación efectiva. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo aquí, y quiero que me preste atención y entienda el espíritu de lo que estoy haciendo. Miren cuál es el problema de cuando el emisor y el receptor no están operando en la misma frecuencia. I need 100 pesos. Can someone stand up here and give me that money? I'm going to repeat that again. I need 100 pesos. Can someone stand up here and give me that money? ¿Alguien por aquí me ayuda? Por favor, entienda lo que estoy tratando de ilustrar. ¿Alguien por allá me ayuda? ¿Alguien por allá me ayuda? ¿Por qué mi petición no está recibiendo una respuesta del receptor?
estamos hablando un lenguaje distinto. Usted no va a esperar que yo voy a comenzar a hablar el inglés. Por favor, yo necesito que alguien me dé 100 pesos. ¿Alguien me lo puede dar aquí? 100 pesos necesito. Por favor, 100 pesos. Esos son, pastor. 100, no hay problema. ¿Por qué ahora yo recibo una respuesta automática del receptor? Porque estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces, ¿usted sabe por qué usted no me respondió? Porque usted no entendió lo que yo estaba hablando. O la gran mayoría. Hay algunos que sí lo entendieron, que son humildes como Gilbert y algunos cuantos que sí me entendieron. Sin embargo, la oración efectiva es aquella que hablamos en el lenguaje que nuestro Padre habla, el lenguaje que nuestro Padre entiende y en el lenguaje que Él también responde. Y ahora voy a citar Hebreos capítulo 1, verso 1. Y yo quiero que lo ponga multimedia, que me ayude, no sé, me pueden decir cuando lo tengan. Hebreos capítulo 1, verso 1. Lo tenemos. Dice así: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vamos a dejarlo ahí. Yo quiero que nosotros observemos que el escritor de los Hebreos está tratando de resaltar el hecho de que a pesar de que Dios había usado muchos mecanismos para comunicarse, que se ha dicho de paso, no están dentro del lenguaje en el que Él habla, en este tiempo nos está hablando de forma directa, dice el texto, por el Hijo. Pero el término por, o la preposición por, lo que quiere decir es en. Entonces, si uno cambia el por en, dice que Dios en estos postreros días nos está hablando en el Hijo. Sin embargo, esta declaración del escritor nos da luz con relación a lo que estamos hablando. Dios responde en un lenguaje que es el único que le entiende. Él habla en su Hijo, y el único lenguaje que Él comprende cuando se está tratando de articular una conversación con Él es si se le habla en el Hijo. La oración desde esta perspectiva consta de tres cosas. Número uno, que quiere decir posición. Número dos, desde, que habla de naturaleza. Y número tres, la, que habla de frecuencia. Explico esto. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice que esta confianza tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Por favor, vaya conmigo. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué la hace? Las letras del contrato dicen que si tú pides fuera de su voluntad, Él no te oye. Pero yo quiero que desmenucemos esto. Ahí tenemos dos palabras que son importantes o que son dignas de resaltar, que es el término voluntad y el término oír. El concepto voluntad, que es lo que Dios oye, podríamos decir que esto es un adjetivo calificativo que se usa para describir a la persona de Jesús. Repito, hablar de su voluntad, que es lo mismo que dice el libro de Hebreos capítulo 13 verso 21, cuando dice que Él produzca en nosotros su voluntad. La idea aquí es que voluntad tiene que ver con propósito, con determinación, con una elección previa, con un decreto. Entonces, si usted trata de acomodar esto que le acabo de decir a lo que el texto está diciendo, usted podría decir lo siguiente: si oramos conforme a su elección, conforme a su decreto, conforme a su predeterminación o conforme a su voluntad o a su propósito, la oración hace más sentido. Lo siguiente es la palabra oye, que quiere decir escuchar, oír, y la palabra que me quiero quedar con ella es entender. Dios
cuando hablamos el lenguaje que Él habla, Él nos entiende. Y el verso 15, que es la parte B, podríamos decir, de la idea del escritor, explica y dice que si Él nos oye, tenemos esta confianza, que tenemos aquellas cosas que hemos pedido. Gracias, Madiel. Sin embargo, uno se pregunta, o quiero hacerles esta comparación primero. Las escrituras presentan muchas terminologías en descripción a Cristo. El libro de Juan habla de que Él es la verdad, habla de que Él es la palabra. En el vocabulario de Pablo es el consejo divino, es el propósito eterno. En el vocabulario de Juan es la voluntad. Pero le mencioné 3 términos: en, desde y la. Número 1, Dios habla desde su Hijo, por su Hijo y su Hijo. Él no habla otra cosa que no sea esa. Pero el Hijo de Dios en las Escrituras responde a lo que es un diseño. Dios no habla fuera de ese diseño. Dios habla desde su propósito, por su propósito, su propósito. Dios habla desde la verdad como una naturaleza, en la verdad como una posición y la verdad como el producto terminado. No habla otro lenguaje. Y eso da explicación a por qué muchas de nuestras oraciones no son escuchadas. Porque nosotros no hablamos desde la naturaleza que como hijos tenemos muchas veces. No operamos desde la posición que en Cristo hemos recibido. Y mucho menos vamos a exponer hacia afuera lo que desde adentro no somos. Y eso ha hecho que nuestras oraciones sean inefectivas. Dios no escucha nada que no esté en su Hijo. Esto que yo estoy tratando de explicar, a mí me encantaría de que el Espíritu de Dios nos ayude a entenderlo. Porque de esto dependen muchas cosas. Si nosotros pudiéramos ser alumbrados en el entendimiento de lo que esto implica, dejaríamos de perder tiempo. Orar sin entendimiento es como perder el tiempo. Eso es una declaración compleja, pero es la realidad. Lo voy a repetir. Orar sin entendimiento es igual a perder el tiempo. ¿Alguien recuerda la oración del fariseo y el publicano? Ambos oraban. Y el hecho de que el fariseo estuviera articulando ideas por el hecho de no estar en la frecuencia que es la que Dios comprende, Dios no responde su oración. De modo que si tú al final no consigues la retribución de lo que tú estás pidiendo, tú estás perdiendo el tiempo. Y como decía Wilmer, entender cómo funciona nos da precisión. Porque pudiéramos ahorrarnos todos los dolores de cabeza de las oraciones que por años no han sido respondidas. Porque hemos orado fuera del propósito de Dios. Porque hemos vivido fuera de la naturaleza que como hijos en Cristo hemos recibido. Dios solamente entiende un lenguaje: su Hijo. Pero esto no es diferente, porque el libro de los Hebreos dice que en los pasados días Dios hablaba a los padres por los profetas. Pero no existe distinción de lo que la ley y los profetas presentaban. Me voy a explicar. Cristo fue expuesto como tipos, sombras y figuras de las cosas que habían de venir. Pero nada de lo que Dios comunicó estuvo fuera del marco operacional del vocabulario que Él maneja. ¿Me está siguiendo? La nube era Cristo. El maná era Cristo. El corderito pascual era Cristo.
la roca del desierto era Cristo. Y si las escrituras desde Génesis, de tapa a tapa hasta Apocalipsis, enseñan que Dios solamente tiene un solo lenguaje, ¿por qué nosotros persistimos en orar en una frecuencia, desde una naturaleza y desde una posición que no es la que Dios se comunica? Lo voy a preguntar de nuevo y más despacio. Si Dios, a través de todas las escrituras, ha dejado bien claro, anote estos textos: Hebreos 8:5, Hebreos 9:9, Hebreos 10:1 y Colosenses 2:17. Todos estos textos explican que la ley y todo el andamiaje de lo que se presentó en el antiguo pacto eran tipos, sombras y figuras de lo que había de qué y qué era lo que anunciaba que había de venir. Era Cristo el que estaba siendo expresado en la estructura del arca. Era Cristo que estaba siendo expresado en la construcción del tabernáculo, en las vestiduras del sumo sacerdote, en la expiación del día a día. Era Cristo lo que Dios comunicaba. Y si ese es el lenguaje que Él comprende, yo quiero tener una comunicación efectiva con Él, de modo que Él responda a lo que yo estoy solicitando, yo tengo que entender que no puedo hablar fuera de Cristo. Y ahora digo lo siguiente. Dicho esto, parece ser que el juego se pone complicado ahora. Y ahora entonces, ¿cómo yo sé que estoy orando en Cristo? ¿Cómo yo sé? Martín, dígame, mejor miembro. Escuchen esto. La oración es una actividad espiritual gestionada en nosotros por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Voy a repetir. La oración con precisión no es más que la gestión del Espíritu de Dios en mi espíritu, enseñando a orar a mi espíritu qué es lo que conviene. Romanos 8:27 dice: ¿cómo hemos de pedir? No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestras debilidades. La idea es que el Espíritu de Dios nos ha sido dado. ¿Con qué propósito? Primera de Corintios capítulo 2, verso 12, Pablo explica y dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos qué es lo que se nos ha concedido. Y vamos a entender el pensamiento apostólico. ¿A qué es lo que Pablo está tratando de referirse cuando él dice que esto es lo que se nos fue concedido? Cristo es aquello, era el misterio oculto que los príncipes de esta tierra no pudieron ver, que se nos había sido concedido. Pero la magnitud de lo que esto implicaba, solamente una gestión del Espíritu de Dios en nosotros puede alumbrar qué grande, qué tan profundo, qué ancho, cuál es su longitud. Porque desde la mente humana esto es imposible de comprender. Solo el Espíritu de Dios conoce las riquezas que en Cristo nos han sido concedidas. El Espíritu nos guiará a Cristo, nos guiará a la verdad, nos llevará a todas las cosas que nos han sido concedidas. El Espíritu de Dios es quien nos enseña cuál es la voluntad de Dios en tiempo real. ¿Por qué digo que es el Espíritu? Miren, yo quiero
quiero detenerme un poco en esto. Porque si no se entiende el diseño de cómo funciona, trataremos desde el intelecto del hombre natural resolver aspectos y gestiones que solamente el Espíritu, en tu espíritu como hijo de Dios, si eres hijo de Dios, Él las puede resolver. Ya se ha explicado que Dios no escucha al pecador por una situación de enemistad, por un asunto de naturaleza. No está en la misma frecuencia, no está en la naturaleza de Dios. Dios no escucha al pecador. Dios solamente escucha una sola persona. Me acuerdo de Víctor ahora y unos amigos puertorriqueños. Dios solamente escucha en usted a Cristo. Y yo espero que Dios me ayude a resolver este lío. El escuchar la idea de que el Espíritu de Dios, voy a bajar un poquito aquí, relajamos un poco, que el Espíritu de Dios interactúa en nuestro espíritu para enseñarnos cuáles son las cosas que en el Hijo nos han sido concedidas. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9 dice que nosotros hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. En ese vínculo de comunión nosotros estamos fusionados. Ya no hay dos cosas. Es el Espíritu de Dios, ay Melvin, y mi espíritu, que se funden en un solo espíritu. De modo que en mi espíritu, por el Espíritu, sea gestada, sea comprendida cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Por qué yo estoy diciendo que es desde el Espíritu y no desde el intelecto? A quien Pablo le está tratando de decir eso en 1 Corintios capítulo 2 verso 12 es a un grupo de personas que son amantes del conocimiento. Tenían por cultura un grupo de personas llamados los sofistas, que eran una escuela de pensadores de alto nivel y jerarquía, que eran los versados en la palabra. Y Pablo les está diciendo: a ustedes Dios no se los reveló sino por su Espíritu, descalificando en automático cualquier preparación o intento de apuesta en el error de nuestra alma de querer alcanzar solo aquello que el Espíritu en nosotros puede gestar. Ustedes no se imaginan las frustraciones que nosotros como iglesia nos hemos generado por el hecho de que nuestra mente, muchas veces operando desde el hombre natural, ha tratado de articular oraciones. Y estas oraciones muchas veces pueden estar llenas de conocimiento bíblico, que es lo peor. A esto voy. Porque si usted me dice que un impío Dios nunca le ha respondido, pues entonces es algo claro. Pero entender por qué a un hijo de Dios que nació de nuevo no le responden sus peticiones es algo que tenemos que cuestionar. El pastor leía la semana pasada. Gracias, Diandra. El pastor leía la semana pasada que él le decía a sus discípulos: ustedes ninguna cosa habéis pedido aún, pero todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será concedido. El término nombre también entra dentro de las calificaciones que le di de voluntad, verdad, palabra, porque Dios solamente habla desde su palabra, por la palabra y la palabra. Entonces tú no te puedes acercar a Dios queriendo engañarlo, porque Dios, cuando tú ibas, Él venía y había ido otra vez. Tampoco lo vas a engañar articulando palabras, porque esto no es lo que mueve una respuesta. ¿Cómo funciona nuestro ser? Nos va a ayudar a entender lo que estoy tratando de explicar. El ser humano está compuesto de tres cosas, a ver, que me ayudan: espíritu y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 expresa un orden protocolar en la que la mentalidad apostólica interpreta la estructuración del ser.
espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es esa parte de nosotros que se fusionó con el Señor, o es el diseño de que el gobierno de Dios esté en nuestro espíritu, que ese gobierno se comunica al alma y el alma lo expresa en el cuerpo. Esto parece ser complejo, pero esto es una interacción. Claro, gracias. El espíritu es donde se comunica la voluntad de Dios, del espíritu de Dios a mi espíritu. Mi espíritu notifica a mi alma y el alma lo expresa en el cuerpo. Cuando tratamos de entender la voluntad de Dios desde el alma o desde la mente humana, que es el asiento de nuestra alma, nos equivocamos. Y vamos a tratar de explicar esto con mayor detalle. Génesis dice, para que entendamos esta interacción, que Dios puso delante de Adán todos los animales para que Adán los nombre. Yo quiero que usted entienda esta dinámica de guianza del espíritu como algo en tiempo real. Adán tiene que enfrentarse a un escenario nuevo que él nunca se ha enfrentado. Primera vez en su carrera como administrador de la tierra, como el que guardaba el huerto. Es la primera vez que le toca ponerle nombre a los animales. Y cada animal que se le pone delante, yo parafraseando esto, es una experiencia nueva para Adán. Y a ver, ¿cómo se llamará este? Déjame ver los dientes, tiene mucho pelo. ¿Cómo le llamaré? ¿Cómo sucede esta dinámica? Que es lo que quiero tratar de explicar. Adán tiene la asignación de gobernar en lo creado, pero ese gobierno que Adán está teniendo sobre lo creado es un gobierno inducido por Dios al espíritu del hombre. Adán no le va a poner el nombre que le da la gana a los animales. Él no va a decidir qué es lo que él hace aquí, sino que de forma intuitiva Adán aprendió, escuchó: este es el mono, este es el gallo, esta es la gallina. Pero ¿cuál es la dinámica? La repito, Dios se comunica al espíritu del hombre. El espíritu del hombre lo proyecta en nuestra alma, que es lo que hace que usted me esté viendo ahora mismo, una imagen, y esa imagen se expresa en el cuerpo. Pero cuando el orden se trata de hacer al revés, quiero mostrarle los daños que produjo eso en el primer Adán. Dijimos que el orden era espíritu, la voluntad de Dios al espíritu, el espíritu al alma y el alma al cuerpo. Nunca al revés. Y vamos a tratar de explicarlo con un poquito más de detalle de algo práctico del día a día. Usted, por medio de los sentidos, tiene comunicación con el mundo tangible. Usted toca y percibe cosas. Usted toca el caliente e inmediatamente su cerebro genera una imagen a partir de la información que el sistema nervioso central le está dando al cerebro. Esa imagen que está siendo proyectada en mi cerebro por causa de la información que mis sentidos le están dando a la mente, necesitan una respuesta inmediata de la parte de atrás, el espíritu. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decide? ¿Qué es lo que determina que yo tengo que hacer en este momento? Y quiero poner un ejemplo práctico. Cuando yo le toco a usted, ¿dónde usted lo siente primero? ¿En la mano o en la mente? Obvio que en la mano. Pero fíjese qué tan rápida es esta interacción de respuesta-pregunta de nuestra parte externa y nuestro ser interior, que usted no puede ni siquiera diferenciar cuándo es que estoy preguntando y cuándo me responden. Porque de forma intuitiva, desde que yo te digo, Emma, ella me mira. Porque así fuimos diseñados. Ahora, ¿qué dice Génesis? Capítulo 3. Quiero mostrarles qué pasó cuando se invirtió el proceso. Repito,
voluntad de Dios al espíritu del hombre, el espíritu del hombre comunica al alma y el alma comunica al cuerpo o lo expresa en el cuerpo. Génesis capítulo 3, verso 4. Si lo pueden poner en pantalla. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primera situación, la serpiente está hablando desde afuera o desde adentro. Perfecto. Información que los sentidos reciben. ¿Qué era lo correspondiente al diseño? Proyecto aquí en el alma, tratando de explicar esto que es más complejo. No tengo otro ejemplo para explicarlo. No tengo otro. Pero me hace la pregunta, proyecto en la mente, el espíritu determina por la voluntad de Dios qué hago en esta situación. La mujer no preguntó más hacia atrás, porque había una respuesta clara. ¿Qué Dios le había dicho al hombre? No comas. Primera situación, la mujer comenzó a interactuar con lo que no tenía que interactuar. Y dice, verso 6, y vio la mujer. Primera cosa, dígale a la persona que le queda a la par. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Segunda cosa que hizo, ella tomó su fruto, comió, y también a su marido, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo quiero graficarle en términos eléctricos qué es lo que pasó aquí. Hay una línea en que la electricidad tiene que correr. Es de adelante para atrás y nunca de atrás para adelante. Sonó raro. A ver cómo lo explico. De izquierda a derecha va la electricidad. Nunca puede venir de derecha a izquierda con el fin de imponer. Aquí lo que estamos viendo es el intelecto de la mujer, la versión femenina del hombre, porque no quiero atacar a la mujer. La versión femenina del hombre no es lo mismo. No es lo mismo. Comenzó a interactuar desde el intelecto con la realidad que estaba enfrentando. No preguntó a la sede o la fuente donde se comunica qué se hace y qué no se hace. ¿Saben lo que dice el texto? ¿O cuál es la idea? La electricidad va de izquierda a derecha. ¿Saben qué pasó? Que el cable que viene de este lado le metieron otro por el otro. Y cuando esos dos cables se juntaron, el que tiene un conocimiento de electricidad básica sabe lo que pasa con esos dos vivos cuando se chocan. ¡Kabum! Y ahora tenemos al hombre que fue diseñado para escuchar la voz de Dios dentro de sí, en pánico, asustado, porque ahora está experimentando la voz de Dios desde el exterior, que no es el mecanismo como él fue diseñado para operar. Entonces, eso de que Dios te habló desde el exterior explica que en el interior no hay receptividad. En un lenguaje pastoral o Luis Miguel, usted está muerto. Porque ¿qué es lo que hace la obra de la cruz? La obra de la cruz lo que hace es que vivifica el espíritu muerto. Porque ¿cómo se quedó el hombre operando tras esta operación del pecado en él? Cuando el hombre seguía enfrentando situaciones en el día a día, pega una situación, consulto a la mente al espíritu. El espíritu no tiene nada. Es como una computadora que tiene que consultar a internet a ver qué hago con esta ecuación, pero cuando le doy a internet no carga. Estoy desconectado. Eso es lo que la Biblia le llama muerte, separación. Entonces el hombre se hace impreciso en su accionar, porque lo que le está delimitando qué hacer y no hacer ya no es la fuente eterna, que es Dios mismo, sino su propio intelecto caído, humano, que no fue diseñado para determinar qué está bien ni qué está mal. El intelecto está solamente para canalizar lo que la vida de Dios, que ha sido depositada en nuestro espíritu, dice que es lo que hay que hacer.
¿Por qué el postrer Adán, cuando la serpiente o Satán, como usted lo quiera llamar, se aparece, él no sucumbe? Si tú eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierte en pan, espérate. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Escrito está que a sus ángeles mandará y no dejará que tu pie tropiece con piedra. Tírate. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Porque hay una respuesta en automática. Porque Cristo, encarnado en la persona de Jesús, tiene que mostrarnos a qué se parece el diseño que Dios determinó crear y conformar desde la eternidad. ¿A qué se parece? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Dónde Dios comunica lo que tiene que hacerse en nuestro día a día? Porque lo que estoy presentándoles es una oración que tiene interacción de minuto a minuto, segundo a segundo. La comunión en el Espíritu se comunica a mi mente lo expresa. ¿Sabes por qué me ha ido mal muchísimas áreas de mi vida? Porque coqueteé en el intelecto con la mentira. Porque yo también coqueteé y comí del árbol que no tenía que comer muchas veces. Porque muchas veces operé desde la mentira, el engaño me sedujo. Toqué lo que no tenía que tocar, miré lo que no tenía que ver. Por consiguiente, lo que se produjo en mí más que vida fue muerte. ¿Usted quiere ser escuchado en Cristo? Nuestra alma necesita ser discipulada por una conciencia regenerada. Lo voy a repetir. Nuestra alma, que es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, necesita ser discipulada para que nosotros en automático tengamos por default la voluntad de Dios. O piense usted en su vida, en las áreas donde usted ha madurado, si no le salen automático algunas interacciones. Y piense también donde está débil, cómo le salen en automático algunas interacciones. En conclusión, Dios siempre habla. El problema es que el regalo llega con el empaque que no nos gusta a la mente. Porque el Espíritu siempre nos guiará a la voluntad de Dios. El Espíritu no te va a llevar a nada que no sea concerniente a la verdad presente y el pacto en el que estamos viviendo hoy. El Espíritu nunca te llevará a hacer uso de los símbolos, porque esa no es la voluntad de Dios en Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Que nosotros aprendamos por el Espíritu a discernir y a sujetarnos a esa voluntad de Dios. Y esto tiene implicaciones prácticas. ¿Usted ha visto cómo usted reacciona en el trabajo cuando el compañero le dice lo que no tiene que decirle? Así como usted reacciona cuando se quema, que la mano la jala para atrás, esa misma interacción ocurre a lo interno, de afuera hacia adentro. Y el hombre interior que esté fuerte, ese es el que toma el control. Vamos a orar Cristo. Veo cómo Dios me ayuda. El problema del ser humano fue un problema gastronómico, porque él comió de lo que no tenía que comer. Por eso la solución que en Cristo se nos es planteada es resolver el problema por donde mismo entró. Si la muerte entró en el primer Adán por comer de lo que no había que comer, la vida se apoderará de todo el ser del postrer Adán comiendo de lo que sí había que comer. Porque tus oraciones en el error, desde la mentira, responden a la fuente de la cual estás alimentándote.
Porque oras lo que eres, pero eres lo que comes. ¿Y sabes lo que eso está generando en ti? Una oración fundamentada en lo que eres. La mentira. Y dice Santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Pero por qué pedimos mal? Porque lo pedimos para nuestro propio deleite. Y el propósito de Dios no es darte a ti la casa que tú necesitas, es proveer en Cristo todos los recursos que sean necesarios para que este propósito eterno, que consiste en que Él está haciendo habitación en nosotros para expresarse, lo que sea que sea necesario, Él lo va a traer. Pero de igual forma, cuando la mentira se apodera de ti, ¿sabes lo que te va a pasar? Que la misma voluntad de Dios que prospera a uno es la misma voluntad que empobrece al otro. Yo lo voy a repetir. La misma voluntad que enriquece a uno es la misma voluntad que prospera al otro o hace empobrecer al otro. Porque tanto la adversidad como la paz son generadas por el mismo. ¿Sabes por qué tienes crisis en algunas áreas de tu vida y no hay respuestas? Porque tú has aumentado la apuesta en el error. Porque es más fácil articular una oración más rebuscada, mencionándole citas bíblicas a Dios. Como que si es que tú le estás trazando la agenda al cielo de qué es lo que hay que hacer aquí, y que Dios tiene parado todos los proyectos hasta que tú no ores. Dios no necesita tu buzón de sugerencias. Dios necesita que tú te amoldes a la preelección, a su propósito, el cual se había dispuesto en Cristo. Por eso Él solamente oirá de ti lo que se parezca a Cristo. ¿Y sabes por qué la frustración? Porque te has ocupado de la carne, te has ocupado de la mentira y te estás comiendo el fruto amargo de hartarte de lo que no tenía que hartarte. Tenemos que comer a Cristo, el pan que descendió del cielo. Es la única forma en la que nos convertiremos en esa palabra y desde esa posición articularemos la voluntad de Dios al momento de orar. Yo ruego a Dios de que el Espíritu Santo nos aclare. Y por favor, desde la mente natural, no siga apostando al error. Porque cuando las circunstancias que se te presentan en el día a día, tú quisieras cambiarlas, pero el que está gestionando que esas circunstancias se pongan incómodas y se seguirán poniendo más incómodas es el Señor, el de tu vida. Sí, así mismo, el de tu vida, el Señor de tu vida. Él es el que está haciendo que las circunstancias se pongan incómodas, porque Él necesita conformarte a la imagen de su Hijo. Pero para conformarte a la imagen de ese Hijo al cual nos predestinaron para ser conformados todos, Él necesita destruir la operación de la mentira en ti. Pero ¿qué usted cree esto? Que no me ha pasado a mí. Permítame decirle que me contrallaron contra el piso. Yo sé lo que es comer del árbol que no hay que comer. Sí, yo, ministro competente del nuevo pacto, yo sé que es comer del árbol que no hay que comer. Porque mis sentidos fueron extraviados. Y estuve buscando en el intelecto aquello que solamente el Espíritu, en mi espíritu, podía gestar. ¿Sabe por qué no logras resolver algunos conflictos? Porque lo estás tratando de hacer en tus fuerzas. Y la oración efectiva, la que recibe respuesta, es la que se genera en Cristo, desde Cristo, y que pronuncia y proclama a Cristo. Yo espero que Dios nos sacuda a todos, que nos sacuda a todos, que no se quede nada, y que si falta algo por sacudir, que mande un terremoto y lo remueva todo. Para que la mentira
dejes de ser el fundamento de nuestros pies. Lo mejor que te puede pasar es que ese negocio no te funcione. Lo mejor que te puede pasar es reprobar algunas cosas en la vida. Es que te engañen algunos amigos. Porque si prosperas en el error, va a ser más doloroso el trabajo de vuelta. Concluyo con esto. La oración efectiva es una gestión del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Dios sabe de las cosas que tú tienes necesidad. Él sabe. En el contrato que nos enviaron aquí, comida, techo, ropa, estaba cubierto. Solamente el hombre natural, que tiene un entendimiento entenebrecido, se enreda en esos asuntos de la vida. Nuestro entendimiento necesita ser discipulado por esta gestión del Espíritu. Comamos de Cristo, y así como la mentira se encarnó en ti, la verdad se va a encarnar, y en automático tú responderás: ¿qué hago? Esto. Pasa esto, hago esto. Porque la oración es una gestión del Espíritu en vivo en nuestras vidas. Yo espero que Dios acomode esto y que podamos tener el espacio para explicarlo. En vivo. Porque el texto de 1 de Juan 5:15 dice que lo que hemos pedido conforme a su voluntad no es que lo vamos a tener. ¿Sabe qué es lo que dice papá? Que lo tenemos. ¿Qué problema este? Me gustaría que usted se ponga de pie y que ore conmigo. Ay, Dios mío. Padre, muchas gracias por la maravillosa obra de la cruz. El vuelo que está abierto, la tumba que está abierta para que algunas actitudes, pensamientos, estructuras de pensamiento que pertenecen a la pasada economía del viejo hombre sean sepultadas, para que lo que vivamos en la carne sea una expresión de la vida de tu Hijo en nosotros. Oramos a ti, Padre, para que el mismo Espíritu de Cristo, el cual mora en nosotros, en el cual estamos completos y nada nos hace falta, Él pueda colonizar, destruir todas las estructuras de la mentira que operan en nuestra forma de pensar, que operan en nuestra forma de juzgar las cosas, que operan en nuestra forma de ver la vida. Permite, Señor, que tu Espíritu vivifique nuestros cuerpos mortales, de modo que ahora nuestros miembros sean instrumentos de la justicia, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sirvan a un mismo propósito, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe, donde Cristo es todo en todo y lo llena todo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, gracias por tu operación en nosotros. Gracias porque tú nos enseñas a orar desde la posición que estamos, desde la naturaleza que estamos, y a orar a Cristo, a ti. Señor, permítenos ver con claridad, para que tu vida en nuestras vidas pongan todos los asuntos en orden. Muchas gracias, Señor. Mis amados, la operación del Espíritu en sus vidas no la entorpezca, no haciendo
caso a lo que el Señor te está diciendo. Y concluyo con esto y le entrego al pastor. Nada que Dios te diga desde afuera es algo que ya Él no está trabajando contigo a lo interno. Pero que tú eres un cabezón y no oye. Bueno, somos cabezones. Pero estamos orando para que nuestra conciencia ejerza mayor nivel de dominio sobre nuestra alma, para que Cristo siga siendo formado en todas las áreas de nuestro ser. Abundante paz, gracia y gozo de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicados en los santos. Bendiciones.